Dios bendiga rica y abundantemente. Vamos a continuar. Yo creo que empezamos casi en agosto y todavía no lo hemos crucificado. Vamos a llegar, yo creo que a Semana Santa con él casi crucificado. Por lo menos lo vamos a resucitar. Sí, pues ya estamos en marzo y yo creo que Semana Santa este año es en abril. Ay, qué chévere, tenemos gente. Vamos yo sé que está larguito, pero es que esos textos que les traje para memorizar, alabado Dios, el teléfono de Nisa, nadie la mandó a dejar ese teléfono prendido. Tiene que ser una emergencia. Pero como quiera yo no voy a dejarlo que suene. Apágalo. Pues, ¿quién dice? No, él no apaga, es bajarle el volumen y de momento él lo sube solo. El teléfono es bien moderno, no es que se esté dañando, es que es moderno. No coge ni siquiera modo de avión. La otra vez lo puse en modo de avión y Gabriel me tuvo que ayudar a quitarle el modo de avión. Esto es una nota al calce. Estaba sin piloto. A lo mejor es la mecánica la que lo tiene, la que lo porta. Yo sé que Gabriel fue el que me ayudó. Ok. Vaya, estoy viendo algo que me gusta. Vamos a Isaías, vamos al verso de memoria. Pues si se dan cuenta, lo que estamos tocando es el verso que resume el sacrificio de Jesucristo. Isaías 58, del 3 al 8. No todos a la vez. Sé que nos estamos acomodando. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otro más. Gigi. Voy por ahí. Ya se quedó Gigi. Yo parezco Gigi. Sí, está bastante. Parece. Okay. Dale. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Santo. Yo sé que lo ven largo, pero es que según yo lo voy viendo, yo estoy viendo toda la escena del Calvario, y yo me gustaría que ustedes también lo visualizaran. ¿Quién más? Me queda uno. Juan. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén, amén. Aunque no lo voy a discutir en este momento, es que me estoy tocando la cara porque ahorita vamos a tocar algo y yo lo estoy viviendo desde ya. Y es que en el número 7 me dice, ponme el 7 un momentito para yo no, delante de sus trasquiladores. Quiero definir esa palabra porque si no la toco esta semana, la voy a tocar la semana que viene. Esto fue que se me ocurrió ahora, no me di cuenta que lo tenía ahí y está dentro de lo que vamos a estudiar. ¿Alguien sabe lo que es trasquilar? La piel a las ovejas. Manténganse eso en su mente. ¿Qué significa? Cuando tú coges la oveja y Tirarle le sacas la piel, ya. la piel no, Pelo. el pelo para llevarlo a el pelaje, todo ese pelaje, la lana. Mira, dije nana en vez de lana. Ajá. Hay un refrán que dice, fui por lana y salí trasquilado. Es cierto, hay un refrán de pueblo que dice, fui por lana y salí trasquilado. Y si se me olvida en medio del revolú de que yo me envuelvo con el estudio, cuando surja, alguien me va a decir, Nisa, lo de ahorita. Y van a entender por qué lo traje, porque lo quiero dejar bien claro. Porque puede que se toque esta semana, pero ustedes saben que a veces se alarga y lo toco la otra semana. Ponme un momentito la tabla de la primera página. Si alguien no tiene los dos papeles, los tengo yo. Bueno, uno la semana pasada y uno esta semana. Ok, basado en eso, miren que estoy siendo buenita. ¿Alguien me puede decir de los que estuvieron aquí, de qué se trataba la clase de la semana pasada? Pues tienen el resumen ahí. Ahí tienen el resumen. ¿Qué pasó? De la injusticia, del juicio o no juicio que fue llevado Jesús, de la corrupción que había. ¿Quién más? ¿Qué más te acuerdas de la clase de la semana pasada? Sheila. Voy. ¿Necesitas un ayudante esto? Que todo fue injusto con él, que no se cumplió nada de lo establecido de la manera que se debía de juzgar.
alteraron cada una de las condiciones de la tradición judía. Cada una, sí, de las normas que ellos mismos se habían puesto. Los códigos legales que ellos mismos habían impuesto, ellos los violentaron. Ok. Hablé de que íbamos a tocar, estate quieta, de que íbamos a tocar alrededor de 6 sucesos, que algunos los llaman juicios, otros dicen que son más que 2 juicios, pero son 3 judíos religiosos y 3 civiles de Roma. Porque hoy vamos a discutir, sí, son 6 en realidad, porque al ir ante el sumo sacerdote es el que dirige el Sanedrín, por lo tanto está enfrentándose a un juicio. Pero yo les traigo los puntos no para que se lo aprendan, es que si lo oyen en la calle no digan que hay falsa doctrina, es que uno los resumen en los judíos, es lo mismo, ¿está bien? Ok, vamos un momentito, antes de entrar, déjame ver cómo yo se lo puse a ella. Vamos al punto B de ahí. Vamos a ver a Caifás, a nuestro amigo Caifás. Este 4 no va aquí. Yo lo pongo en todos lados, se me va el dedo y pongo el 4. Vamos a ver a nuestro amigo Caifás, que es el punto B. Y hay unos datos bien interesantes de Caifás. ¿Quién me puede leer a Caifás? Caifás, sumo sacerdote. Sí, es que quería estar segura que era la misma página. Saduceo, por lo cual no creía en la resurrección de los muertos. Enemigo de Jesús. Después de la resurrección de Lázaro, convocó a una reunión en su palacio con la intención de planificar la muerte de Jesús. Años después muere, después de varios años, muere de forma trágica. Así que, miren, esto, y otro dato bien interesante de Caifás, que no se lo escribí, Caifás estaba siendo el sumo sacerdote, porque es que nos quedamos cuando lo mandan donde Caifás. Y Caifás no tenía derecho legal a ser sumo sacerdote. Explico. Anás era el suegro de Caifás. Para tú ser sumo sacerdote, tú tenías que pertenecer a la tribu de Leví, de la descendencia, y este dato me gustó, de la descendencia de Aarón, y voy a explicar ya mismo por qué. Dígame, ministro, a mí. De la descendencia de Aarón. Aarón, por si a alguien se le olvidó, es el hermano de Moisés. Y la tribu de Aarón era la única tribu que podía ministrar en el templo. Dígame. Los levitas. Eran los únicos y el que entraba al lugar santísimo era Aarón. Y el que sustituye a Aarón tiene que ser sumo sacerdote. Caifás era de otra tribu ahí, me dice, Miaizales, qué sé yo, pero era judío, pero no pertenecía a la tribu de Leví. Es que quiero que vean cómo desde el principio todo estaba corrompido. Quien asigna como sumo sacerdote a Caifás es el gobierno romano, que no se supone que interviniera en los casos de los judíos. O sea, por ningún motivo se supone que Caifás fuese sumo sacerdote. ¿Cuál es el dato interesante? Sí, pero lo habían asignado porque el gobierno romano tenía control del pueblo judío. La mafia de esa época. En esa época, pero les había dado libertad religiosa. O sea, lo interesante es que él no era levita. El punto, yo siempre pruebo por otros medios que los sacerdotes se casaban. Que eso es de ahora, que no los dejan casarse. Tú dirás, Nisa, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, es que el cargo de sumo sacerdote era hereditario y tenía que venir del linaje de la tribu de Leví.
Hay otro motivo para nosotros afirmar que los sacerdotes en la Biblia se casaban. Que eso no viene de la Biblia. Eso es una nota al calce. Eso no tiene que... Pues si alguien le cuestiona, usted dice, no, pero Aarón se casó y tuvieron 800 hijos porque llegaron hasta donde Anás. Y el que era descendiente directo de Aarón era Anás. No era Caifás. Caifás se casó. Yo lo repito porque dicen que con la repetición hay aprendizaje. No es que estoy vieja. Caifás se casó con la hija de Anás. Y con todo eso, Anás no le dio el puesto. No había forma de que él estuviera ahí. Puesto político, eso no pasa en Puerto Rico. Un puesto político, yo se lo dije que fueron a coger clasecitas aquí. Hay impuestos. Impuestos. Recalqué que era saduceo, porque los saduceos aprendimos que no creen en la resurrección de los muertos. Y el escándalo grande fue que Lázaro fue resucitado. Y al Lázaro ser resucitado, esto crea una conmoción. Por lo tanto, antes de que ocurrieran estos eventos, ya Caifás se estaba reuniendo para buscar la forma de matar a Jesús. Sí, eso le causó molestia. O sea, me estás resucitando a los muertos, yo no creo en la resurrección. Sabrá Dios lo que pasó por su mente. A lo mejor pensó, igual que quisieron hacer ver que Jesús no resucitó. Todavía hay gente tratando de hacer ver que Jesús no resucitó. O sea, yo no te puedo decir qué pasó por la mente de Caifás. Pero además de que era malvado, su muerte fue bien cruel. De todo lo corrompido que pudo haber sido, lo corrupto que fue, lo corrupto que fue, en medio de todo eso, él tenía ira, porque ya se estaba levantando un pueblo que no creía en lo que él creía. Todos esos elementos se juntan para él empezar a hacer reuniones antes de ese día para ir en contra de Jesús. O sea, no fue que eso surgió, hoy me levanté con deseos de ir a matar a Jesús. No. Ya venía una planificación, una ira en contra de Jesús. Iba a discutir Poncio Pilato, pero el punto es que yo no sé si lleguemos ahí. Si no, lo discutimos, viramos para atrás. Vamos a Marcos 14. Y vamos a los versos del 53 al 65. Y ustedes saben que a mí me gusta leer el contexto. Préstame el micrófono, hoy lo vamos a hacer al revés. Sí, porque ellos benditos a veces se quedan sin leer y ellos me miran como que, yo quería. Sí. Dale, en 53. Sí, vamos del 53 al 65, uno por persona. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. El que no quiera lo pasa, yo no. Usted se pierde la bendición. 56. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir,
yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y a los alguaciles le daban de bofetadas. Ok, vamos al croquis. Que estoy pensando que les repartí a ustedes la hoja y yo no tengo una. Si alguien me la facilita. Ok, fuimos aquí, de aquí fuimos aquí, de aquí, no mentira, empezamos aquí, subimos aquí, llegamos aquí. Sí, esa es la que me falta, la de hoy. Gracias. Y aquí entraron a la casa de Caifás. Una de las normas de los códigos de ellos era que no se podía juzgar a nadie en la casa. Había que llevarlo ¿a dónde? Al templo. Al templo. ¿Y cómo? ¿En qué horario? De día. Era entre la 1 a las 3 de la mañana cuando él llega a casa de Caifás. Tanto el juicio con Anás con el juicio con Caifás se dio en horas de la noche. Cuando el pueblo estaba, ¿qué? Supuestamente dormido. Estaba dormido. Y los juicios no se podían dar si no eran en público. En público. De hecho, vamos a los procesos judiciales de la tablita. Porque es que quiero, antes de discutir el pedazo, que vean los procesos toditos. Los que se violentaron. No, perdóname. Aquí, la de hoy, donde dice procesos judiciales a los que Jesús se sometió. No, los números. Yo te tengo perdida. Donde dice otros procesos judiciales a los que Jesús fue sometido y la violación de los mismos. Aquí, míralos aquí. El primero ya lo discutimos. El segundo lo discutimos. El tercero lo discutimos. El cuarto, ¿qué dice? Y ellos estaban celebrando ¿qué? La Pascua. Y pues entonces, pero ese es de la semana pasada. No es el de hoy. El de hoy, En lo que ella se ubica, porque fui yo la que se lo di tarde. Vamos desde el número 1. ¿Quién me lee el 1? Para que vean todos los fallos que hay. Todos, porque hay todos. Dale, Luis. El 1. Los jueces del Sanedrín podían expresarse a favor de un fallo absolutorio, pero no a favor de una condena. Los sacerdotes que estaban, porque hubo 2 juicios en el Sanedrín. Los sacerdotes que estaban, los alguaciles que estaban, aunque ellos no hablan, todos los que estaban allí que tenían para condenar a Jesús, se supone que en vez de condenar lo absolvieran. La función de ellos era tratar de que no lo mataran.
que no lo condenaran. No se vio en ninguna de las escenas. Él era culpable hasta ser probado inocente. Y eso nos indica que él fue llevado con la intención de matarlo. No había ninguna intención de que él saliera absuelto. Ninguna. O sea, y lo más chocante es el número 2. ¿Quién me lee el número 2? Acá. Dale. El sumo sacerdote no podía participar en el interrogatorio. ¿Qué se supone que hiciera Caifás todo el tiempo? Que se callara. Él fue el primero que se levantó a acusar. Lo que quiero es que tengan estos conceptos claros cuando vamos a la lectura. El sumo sacerdote solamente escucha. Escucha. Número 3. Dale, Marta, tu hijo te está dando el micrófono. Cuando los testimonios se contradecían, dichos testimonios se declaraban nulos. Eso lo vamos a ver a través de la lectura. Se supone que ellos se cogieran de 2 en 2, los sacerdotes se fueran aparte, discutieran el caso para tratar de sacarlo inocente. Eso nunca se vio, esa parte no se la puse. Pero se supone que ellos buscaran la forma, eran 72 sacerdotes, se iban de 2 en 2 para buscar la forma de mantener inocente. Pero estos 2 no estaban bregando con estos 2. Ahí no se vio eso. Entonces, si yo yo no soy sumo sacerdote. Si el pastor me interrogaba, vamos a ponerlo a él, ¿verdad? Juan no me podía interrogar. Ni yo podía estar en donde Juan estuviera interrogando a alguien. Ni el pastor donde estuviera interrogando a alguien. O sea, los testimonios no se podían dar juntos. Y para colmo los dieron juntos y se contradecían. Se contradecían. O sea, que no había un fundamento jurídico para acusarlo. No lo había por ningún lado. Dime, Luis. Eso sería también para probar, porque si este acá no sabe lo que el otro está diciendo y los dos dicen lo mismo, pues es la verdad. Exacto, exacto. Eso se hace mucho en las películas. Sí, lo vemos, que lo meten en el cuarto aparte, para ver cuál de los dos está mintiendo. Si es verdad, los dos van a decir lo mismo. Exacto, pero ambos estaban mintiendo y lo que se formó, como quiera, pues mira, si eso no funciona, yo como quiera te voy a condenar. El que no podía condenar, porque el sumo sacerdote no podía hacerlo, tenía que permanecer callado, decidió hacerlo. Ok, lo de las parejas se lo dije ya. Y los veredictos, el número 4, el 5 no me lo ponga porque ya yo lo discutí. Es que yo me emociono y me adelanto y yo quisiera aguantarme. El número 4. Los veredictos en los casos de muerte tenían que ser anunciados durante el día. ¿A qué hora lo declararon que lo iban a matar? En la madrugada. En la madrugada. Hay un montón más de violaciones. Yo les di las más claras. Porque yo sé que a ustedes no les interesa estudiar el código judicial de lo... ¿Cómo va a ser? Eso no pasa más que en el pueblo judío. No he visto ningún pueblo que sea igual que ellos. Ellos no cogieron clase. Ahora, vamos al verso 53. Sí, estoy en Marcos 14 todavía. Ese es el primer juicio, según ese verso, el primer juicio delante del Sanedrín. Ese es el primer juicio que se da delante del Sanedrín. Estaba sumo sacerdote, los sacerdotes que eran 72, los ancianos y el que está escribiendo. Ustedes saben que no sé si ahora, pero antes en las cortes hay una secretaria. Pues ese es el escriba. Una taquígrafa. Y el escriba estaba tomando todos los datos, que al fin y al cabo, todo absolvía a Jesús de culpa. Y con todo eso fue sentenciado. Vamos un momentito
para demostrarle que eran dos grupos, a Juan 18, 12. Ese lo leímos la semana pasada. Y ahí solamente estaban los soldados, los alguaciles. Y lo llevaron frente a quién. Que era Anás. Ese es el pequeño grupo. Es para que vean que sí hay división de dos sanedrines. Hay, en dos momentos él se enfrenta a dos sanedrines diferentes. Lucas 22. Sí, lo que pasa es que expliqué que Caifás no tenía derecho a hacer. Lo que pasa es que usted estaba con... lo explicamos. Él no tenía derecho ni legal ni de herencia, nada. No, lo decidió 22, 66 al 71. Movilizaron, eso es lo que quiere. Dáselo a ella para que lo lea, ¿ves? Porque ya ella vio lo que yo quería que vieran. 66 al 7:1. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Wow, me está corriendo la mente. Sí, es que no quiero adelantar yo las cosas porque quiero que salga de ellos. Ven que son dos eventos diferentes y los dos frente al Sanedrín. Uno más concurrido, otro menos concurrido, pero fue a dos juicios diferentes o a dos sucesos diferentes donde él fuese condenado. O sea, ellos estaban asegurándose de que él tenía que ser condenado. Vamos al verso 54. Quiero que lo leamos bien de Marcos 14, porque quiero que hagamos una comparación. Yo creo que te lo dije mal. Verso 54. Dame un break. No, es el 58, perdóname, fui yo. El otro está bien. $58, fui yo. Vamos a ver cuál fue el testimonio. El 14:58. Vamos a ver cuál fue el testimonio. No me discutan lo que quiere decir eso. Quiero que vean el verso en sí para descubrir algo. ¿Quién me lo lee con calma? Es que ella me alza la mano un montón de veces y yo la dejo en el aire. Dale. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ok, fíjate lo que estaban diciendo los testigos falsos. Los testigos falsos, ¿qué oyeron que Jesús dijo? ¿Que él iba a qué? Que Jesús dijo que ¿qué? Lo voy a repetir otra vez porque quiero que entiendan ya mismo por qué. Que Jesús dijo que él iba a ¿qué? Vamos a ver si eso fue lo que Jesús dijo. Vamos a Juan 2:19.
Vuelve a decir aquí, ¿quién me lo lee? Dale, Juan. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él está diciendo que él lo va a derribar. No. ¿Quién lo va a derribar? Ellos. Mira cómo me cambiaron el mensaje. Él le está diciendo al pueblo, ustedes me van a matar. Ustedes van a destruir el templo. Él no está diciendo que él lo iba a destruir. Pero ustedes lo van a destruir, pero no se crean que se va a quedar destruido. Porque en 3 días yo levantaré. Y ahí podemos ver la profecía clara. No el testimonio que ellos estaban dando. ¿Qué fue, pastor? Años después, sí, el Imperio Romano lo destruyó. Se destruyó por completo porque había que destruirlo. Sí, pero aquí él está hablando de que son ustedes. Y ustedes somos nosotros, no quise señalarlos a ustedes. Él le está diciendo al pueblo, son ustedes. Ahora, cuando vamos a Marcos 14:58, Marcos 14:58, los testigos decían que quien lo estaba diciendo era falso testimonio. Falso testimonio. Y aún con todo eso, los testimonios no coincidían entre sí. Vamos a los versos 60 al 61. Lo volvemos a repasar. Es que yo ahí me imaginé a Caifás. 60 al 61. ¿Quién me lo repite? ¿Quién me lo lee? Del 60 al 61. Vamos a describir ahí a Caifás. No tan rápido. Que no me lo han cambiado allá arriba. Entonces el 14, 60 y 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Yo imagino que lo dijo gritando. ¿Qué pasaba ahí con Caifás? Como que él estaba como apretándolo. ¿Estaba perdiendo qué? La paciencia, el control. Porque Jesús se mantuvo como callado. La palabra blanda aplaca la ira. Bueno, sí, de cierta forma sí. Porque además de que no la tenía, porque no lo podía interrogar. Él no lo podía interrogar y entonces lo está obligando a confesar. Eso nunca pasa en las películas. Nunca los obligan a confesar. Yo veo películas, a mí me gustan las de detective y todas esas cosas, no lo voy a negar. Sí, por ahí alguien se maravilló que a mí me gusta Ocean Eleven. Lo estaban presionando, pero el sacerdote no lo podía presionar. Pero era necesario que él se mantuviera callado para que se cumpliese Isaías 53 del 7 al 10. Vamos a Isaías 53 del 7 al 10. Lo que pasa es que estoy viendo para que ustedes vean la coherencia que hay entre todo lo que está ocurriendo alrededor. Que ahorita estaba hablando con el pastor de lo que está ocurriendo en la actualidad y él me decía cómo la Biblia es tan certera, pero es que yo lo que pensaba es que aún desde acá es bien certera. Yo me entendí, no sé si ustedes me entendieron. Es que él me estaba hablando de lo que está ocurriendo, que se están cumpliendo las profecías y yo estaba pensando en esto. Él se acaba de enterar que yo tenía la mente en otro lado. Vamos ahí. ¿Quién me lo lee? Estaba que como venía que iba a ver cómo la Biblia está coordinada. ¿Quién me lo lee? Se supone que ya se lo sepan. Espérate. Dale, Polo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús podía defenderse. Se podía defender. ¿Por qué se mantuvo callado? Por obediencia al Padre, para que se cumplieran las profecías. Miren, esto se me acaba de ocurrir, viene derechito del cielo ahora. Si en Getsemaní dijo, yo soy, y la gente cayó patas arriba, si él llega a hablar ahí, en ese momento, había una autoridad en él. Y él sabía que tenía que cumplirse el sacrificio. Había que estar completo. Pues mira, calladito se veía más bonito. Que tú te descontroles, eso es tu problema, Caifás, ese no es mi problema. Yo tengo que hacer que la profecía de Isaías se cumpla. Miren, Jesús cumplió todo lo del Antiguo Testamento en él. Todo. Hasta lo presentaron a la hora que lo tenían que presentar, le hicieron la circuncisión, se bautizó, fue al templo a los 12. Toda la ley se cumple en Jesús. Las profecías también. Las profecías, todo lo que se habló del que había de venir, se cumplió a la perfección. Dime, Margaret. Ahorita verbalizaste algo de la blanda respuesta. Eso está en Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. Amén. Amén. Sí, es que a veces ¿tú ibas a decir algo? Hizo un montón de veces de diferentes maneras, por lo menos como 12 o 15 veces. Sí, y de hecho hay un texto, un amigo mío se reía hoy porque yo decía, yo mando a la iglesia que lea todo el capítulo. Me dijo, tú lees, sí, todo. En alguna parte de Isaías, yo sé que después del capítulo 40, para que lo busquen lo que yo hablo, dice que no alzará su voz. Lo dice bien claro. O sea, el Señor nos manda a tener control, y esto es aparte, no sé por qué vino, nos manda a tener control y dominio propio. Y aquí hay gente que sabe más que yo de eso, pero cuando usted grita, usted ha perdido su propio control. Y la gente grita porque no quiere escuchar lo que el otro quiere decir. Y para disque controlar el área. Y decir que tiene autoridad. Y la autoridad no se basa en eso. A veces la autoridad es más, y lo veo en Jesús. Y se lo digo porque mi familia es gritona. Y Dios tuvo que trabajar eso conmigo. Yo creo que éramos sordos. De hecho, mi tía que más gritaba, que era mi tía, que los nenes hasta le dicen abuelita, yo averigüé después que era que de chiquita fue operada un oído y ella no se oía. O sea, en verdad en casa se gritaba. Y vivíamos en el campo de esquina a esquina. No, tú sabes, yo he tenido que ir moderando la voz, pero fue por la palabra. El Señor me llevó por la palabra en mi adolescencia y eso, tienes que bajar el volumen. Tienes que tener control y dominio propio. Hay muchos textos que lo dicen. Y el mismo Señor no gritaba. Yo no sé cómo lo oían 5,000 personas, pero Él no gritaba. Dime. Quiero aportar algún dicho. Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Pues yo hablo mucho. Eso. Pero en sí el gritar es una pérdida de control y de dominio propio. Es más control el tú en medio de una discusión callar y después cuando bajen los humos hablar. Fue lo que hizo Jesús. Jesús no se quedó callado. Jesús no se quedó callado. Pero en este momento Jesús sabía que él tenía que callar, que bajar el volumen. Por lo menos yo le digo algo que Dios trabajó conmigo. No estoy diciendo que lo trabajé con usted. Y todavía lo trabaja. A veces se me zafa y me saca uno que otro grito. Dice que estoy cantando, pero no estoy cantando nada. Y Jesús no podía hablar porque la palabra se tenía que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Y digo se tiene porque si hasta ahora todo se ha cumplido,
los eventos futuros se van a cumplir a la pie de la letra, porque en nada de lo que se está enseñando aquí vemos que se falló en algo. Todo fue cayendo en su tiempo. Por lo tanto, las profecías apocalípticas podemos tener la certeza de que se van a cumplir al pie de la letra, porque ni una hasta este momento ha fallado, ni fallará, pero eso nos da la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra en todas las áreas. Y fíjate que también que cuando Dios está hablando contigo, no sé a qué viene, y Él está hablando a tu espíritu, Él habla suave, en el silbido apacible. En el silbido apacible. Cuando estaba en la cueva, no fue por el fuego, no fue por la tormenta, fue cuando vino el silbido apacible. Hay momentos en nuestra vida que en esta vida se ha sentido agitada. Miren, hermano, yo no iba a llegar hoy aquí, no se lo digan al pastor. Yo dije, esto es una malicia. Estaba preparando el estudio, ya me quedaban los últimos toques y sentí una presencia de Dios bien brutal. Y me fui a orar. Nunca testifico esto, pero es para que ustedes vean que hay cosas que nos pueden descontrolar. No me pregunten por qué la alarma del carro empezó a sonar. Se descontroló el carro, se descontroló la batería. Y yo dije, bueno, yo llamo a las 5 al pastor y le digo que no puedo llegar porque estoy sin batería, porque de aquí a las 5 se puede resolver. Me descontrolé. Yo dije, Dios mío. Y entonces ahí coge paz. En medio de la tormenta no puedes trabajar. Paz. Da la casualidad que la llave de quitar la batería del carro, que me la había prestado mi hijo, después de 3 meses en casa se me ocurrió devolvérsela hace poco, así que tampoco podía quitar la batería del carro. Y llamé a alguien y me dio una teoría muy buena. Me dijo, coge el beeper y arregla la batería del beeper, porque yo estaba pensando que tenía que caminar. O sea, me descontrolé. En ese momento me senté. Te estoy hablando de un evento como de 2 horas. Y esperé en paz, escuché consejo y el Señor trajo la solución cuando en mi espíritu había paz. Y llamé gente. Gente que sabe que yo siempre me quedaba a pie. Y me decía, estoy en Humacao, estoy en Carolina, pero allá no me sirve. Lo que te quiero traer es que ese carácter de Cristo, que en medio de los momentos de tormenta y de tribulación, Él enmudeció. No les voy a decir que no me dieron ganas de llorar. Yo decía, o me río o lloro. Y no sabía qué hacer. Y dije, señores, es que el estudio está fuerte. Yo lo miré de verdad que dije, Señor, esto es una malicia. Porque exactamente cuando fui a orar, se lo traigo porque el Señor enmudeció. Y hay situaciones ante nuestra vida que tenemos que enmudecer como el Señor. Eso suena sencillo, pero lo del beeper, pero esto descontrola. Y tenemos, si lo puedo hacer en las pequeñas cosas, en los pequeños diarios de mi diario vivir, lo podré hacer cuando alguien me esté injuriando, cuando alguien me esté tirando, cuando las cosas no estén como yo quiero. Podré mantener la calma porque le he dicho al Espíritu de Dios que tome control y dominio propio de mi vida. Le entrego mis emociones y Él toma el control. Y no es que Él no te va a hacer justicia. Él hace justicia. Él le hizo justicia a su hijo. Pero en el momento que su hijo tenía que callar porque los eventos tenían que ocurrir, Jesús calló para darnos ejemplo. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que silenciarnos. Y les voy a decir más. Tenemos que silenciarnos para poder escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. Los otros días yo estaba hablando con alguien, con X personas. Y los otros días hace como 3 meses. Y de hecho lo ejecuté aquí.
en los últimos llamados, en el penúltimo llamado, el Señor me dijo que no pusiera música. Yo se lo conté después al pastor. Porque el Señor quería bregar con el espíritu de nosotros y nosotros nos envolvemos en la música y no estamos en silencio ante la presencia del Señor. Y si ustedes recuerdan, yo le dije, se separan, vamos a hacer un minuto de silencio y nadie se murió. Era un silencio para que el Espíritu trabajara en nuestras vidas. Cuando tú estés agitado y te sientas como está el Maestro, porque no me digas que Él nos sintió. Él nos enseñó que debemos callar para que el Espíritu tome control. No estoy diciendo que después no vayas y hables, pero no es lo mismo en un temperamento volátil a un temperamento tranquilo, controlado por el Espíritu de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y tenemos control y dominio propio. Que yo quiero prender de un manietazo, eso es porque yo quiero, porque no he sometido mi carácter a Cristo, pero el Señor enmudeció. Y no te quita autoridad a enmudecer. El carro se arregló. Después lo dejé prendido como 1 hora. Y alguien me decía, ¿pero por qué? No, por si acaso, para que se resetee la computadora. Yo sí, no lo digan, pero sí un poquito de mecánica de las muchas veces que me quedé en la calle, para que se reseteara. Y lo que te quiero decir es que en el momento de la tormenta, paz. Hasta que no tengas paz, no actúes. No actúes, porque te vas a arrepentir. Digo, Nick Sabiader se ha arrepentido. Ustedes saben las de veces que yo he tenido que ir, esto acabo aquí para seguir con el estudio, he tenido que ir al Señor, metí la pata hasta home, tengo el fango hasta el cuello, sácame de esta que no lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer y Él vuelve y me saca. Porque pero estamos en proceso. Vamos a los versos 62 al 64. No, estamos en Marcos, perdón. Marcos 14, del 62 al 64. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién quería leer ahorita que yo le quité el micrófono? ¿A tú? Porque lo tenía Pablo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Que ese lo quiero coger por pedazo porque tiene mucha cosa. Vamos para el 62. Vamos al 62. Por primera vez que dice Jesús, yo soy. Yo soy. En ninguna otra parte de cuando lo interrogan, ni cuando está evangelizando, ni nada de eso, Él no dice que Él es. Es la primera vez que Él dice, yo soy. ¿Cuál es, antes de entrar a eso, qué es una blasfemia? Sí, porque lo voy a poner a decir cuál es la blasfemia, pero entonces, ¿qué es una blasfemia? Lo podemos ver en Levítico. Vamos a darle un lado. Vamos a Levítico 24, del 15 al 16. Levítico está en las leyes del pueblo judío y fue lo que Caifás utilizó para poder condenar a Jesús. Levítico 24, del 15 al 16.
¿Lo habré puesto bien? Sí. ¿Quién lo lee? Marta. ¿Quién lo lee? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, ¿quién me puede definir qué entiende por blasfemia? Hablar mal de alguien o hablar mal En el caso de los judíos, sería hablar mal de quién. de Jehová. De Dios, de Jehová, del Supremo, como usted lo quiera llamar. Pero no de Alá. De Dios, hablar mal de Dios. Entonces, ¿de qué acusan a Jesús? Pues él no estaba hablando mal de Dios. Él era Dios, que él decía que él era Dios. Qué bien, 3 a la vez, me encantó. Y los 3 están bien. Dime. Adjudicarse que él era el Dios. Muy bien, para que no se me quede nadie. Decir que él era Dios porque le está diciendo. Y lo mismo, que él era Dios. Decir que él es Dios, eso para Caifás fue la blasfemia. Aquí lo tengo. Y como está escrito en Levítico, pues aquí lo voy a juzgar. Y lo voy a sentenciar por blasfemo. Por blasfemo. Me encantó, no me encantó en el sentido de que esté de acuerdo, sino que vi esta parte que no la había visto. Dice que el sacerdote hizo ¿qué con sus vestiduras? Las rasgó. Las rasgó. En el pueblo judío se rasgaban las vestiduras en señal de luto, en señal de dolor. Pero buscando así, entendí que Caifás no lo hizo ni por luto, ni por dolor. Lo logré. Logré que él blasfemara. Logré, fue un cántico de victoria el rasgar las vestiduras para Caifás. Aunque se estaba condenando a sí mismo. Se estaba condenando a sí mismo. Y ese rasgar de vestidura, porque lo podemos ver en el Antiguo, ellos se echaban ceniza y un montón de cosas para demostrar el dolor. Pero aquí Caifás lo hace en sentido de victoria. Hermanos, vamos un momentito al 6:5. Y ese lo quiero coger con calma. Y me da tiempo. Qué bueno que voy a caer ahí. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Fran. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Le cubrieron el rostro. Le dieron de bofetadas. A mí me dolió cuando leí Isaías. Vamos a Isaías. Isaías. Por eso que me estoy haciendo así. Ya mismo van a ver por qué me estoy haciendo así. Isaías 50, del 5 al 7. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Vamos al 6. Ponme el 6 otra vez porque quiero mirarlo con calma. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas. Hay diferentes puntos en que se hizo. Muchos lo ubican en este momento.
Y yo entiendo que pudo haber sido en ese momento. No importa el orden. Acuérdense que la Biblia, si no lo saben, se lo digo a ellos, no está escrita cronológicamente. Está escrita de acuerdo a lo que ellos decían. Juan, si a ti te arrancan la barba, ¿cómo tú te sentirías? Bueno, primero que me duele y mal, bueno, no me gustaría. Duele. Duele. Nosotras que nos sacamos las pestañas, ahora no, porque hacen... Pero las que las hacíamos antes a pelito, eso mismo, las cejas. Es que tú ves, yo me hago así y pienso otra cosa. Duele, ¿verdad? Pues a tu maestro le arrancaron la barba. Para que vean una descripción de qué es eso. No me dio brega darle permiso, ¿vieron? Siga, pastor. Desollar la piel. Desollarla es sacar pedazos de piel. Para que tengan una idea. Por eso fue que al principio les dije, trasquiladores. Trasquiladores. Si le arrancan la piel, y esto es elemental, mi querido Watson, por favor, esto lo pueden decir hasta coro, ¿qué va a ocurrir inmediatamente? ¿Va a empezar a qué? Sangre. A sangrar. Va a empezar a sangrar. Le arrancan, le sangran. Déjame ver cómo lo explico para que no confundirlo. El Señor los confunde, el pastor los desconfunde. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo te devolvió la dignidad. Cuando Él está en el Edén, Adán está en el Edén, ya no puede ver a Cristo cara a cara. A Dios, que se paseaba en el huerto, no lo puede ver. Perdió la dignidad. Perdió por causa del pecado el poder mirar al Señor cara a cara. Porque si lees bien Génesis, Él salía por las tardes, el Señor a hablar. Y ellos paseaban juntos y hablaban. Pero al Él pecar, pierdes la dignidad. Cuando Jesús sangra el rostro, te está devolviendo la dignidad que te fue quitada en el Edén. Esa sangre te limpia tu rostro y por eso puedes hablar con Él cara a cara. Puedes hablar con Él cara a cara. Y fíjate que el texto te dice, el 7, por eso puse mi rostro como un pedernal. Hermano, no quiero que entiendan mal. Hay momentos en que la presencia de Dios está tan brutal que nosotros inclinamos nuestro rostro en reverencia. Yo eso lo entiendo. Y hay que bajar el rostro porque no está entrando cualquiera. Usted no baja si quiere, si no, pues yo le estoy hablando de mi experiencia. Porque a veces mirar de cierta forma puede causar un reto. Y es un desafío. Y a Dios no se desafía. No se desafía, pero hay quien lo hace, hay quien se arriesga. Pero cuando Él cuando Él es bañado su rostro, te está diciendo que tú no tienes por qué bajar el rostro ante Satanás. Quien te robó esa bendición fue Satanás. La sangre que le cubrió el rostro te está volviendo la imagen de Cristo a tu vida. La imagen que se te robó, la imagen que se te quitó, se te está haciendo de vuelta. Y Él lo sufrió arrancándole la barba. Dale, pastor. No, Sí, me alzó la mano. Sí. El estudiante tiene que alzar la mano al profesor. Es importante que, y aprovecho esto para la guerra espiritual, cuando alguien en posesión demoníaca, usted lo mira, usted ha visto que yo lo he hecho aquí, lo mira con rectitud, abre los ojos y mira estas manos. Usted está imponiendo el poder de Cristo sobre la operación demoníaca de la persona. Automáticamente usted ve la debilidad, por fuerte que sea la persona, cómo se debilita, se debilita, se debilita,
y se desvanece. No es la fuerza suya, es el Dios que usted le ha creído que manifiesta su poder contra la entidad demoníaca. Qué pena que dos personas que pasaron por eso no estén aquí para que le cuenten el testimonio. Reciente, porque yo toda la vida he visto esto. Pero yo quiero que sepa que usted tiene ese poder. Un solo amén. Eso era para que esto se cayera aquí. Están asimilando, pa. Ese poder usted tiene que cimentarlo en su corazón y en todo su ser. Porque cuando usted mira a la persona, la fe que usted tiene en Dios, lo que ha creído y lo que ha entendido, se va a manifestar con el mismo poder. Si usted tiene duda, tiene miedo, no me atrevo, quizás, ay, que no sé, estás derrotado. Tú te derrotaste. Ahora, si tú estás claro, has vivido una vida consagrada a Él y vives la palabra, tú vas para el frente y no importa dónde sea, usted va a derrotar al satanista. Mire, delante de mí han venido a volar y yo digo entre mí, Señor, qué atrevido. Me dice, pon el dedo, hazle así, ¡fuap! Y caen al piso, volando por los aires. No ha abierto la palabra, pero él me dice, y cae al piso. Porque hacen show delante de la gente. Y usted tiene ese poder. O sea, no crea que que ni se que todo que no, usted lo tiene. Porque tiene que entender que ese poder viene empezando por esa identidad que ella le acaba de hablar, que arrancar la barba nos da una nueva identidad. Y a esto voy rápido. Cuando él pierde la barba y la da para que nosotros tengamos identidad, eso refleja autoridad y poder que usted la tiene cuando está entendido lo que se está enseñando, lo ha creído, lo hace parte de su vida. Lo aplica. Automáticamente, cuando usted hace el ejercicio para hacer la batalla espiritual, el enemigo tiene que retroceder obligatoriamente. Eso es así. Por eso es que yo le digo, esto no se trata de tener doctorado en teología y para allí para acá, es bueno, y yo estudié todo el mundo, y estoy de acuerdo, yo lo hice también, pero no se crea que eso le va a ayudar. Es el conocimiento de estas cosas que parecen sencillas, pero son extraordinariamente importantes. La transformación que tú tienes que tener en tu vida, entendiendo esta verdad, la que te ciñe a poder, viviendo correctamente como tiene que ser. Mire qué sencillo es. Adorando al Señor, no perdiendo el tiempo en la televisión, en las computadoras, en los entretenimientos, buscando. Fíjese y observe y aprovecho esto con el permiso de ella, y yo tengo mucha confianza con ella. Como cuando ella prepara esta información para traérsela a usted, el enemigo la quiso derrotar. ¿Por qué te cree que fue? Porque el punto donde él no puede hacer nada es exactamente en la palabra de desollar. ¿Cómo está traducido en español? Desmenuzar. Sí, no, pero decía una palabra. Trasquilar. Sí, pero dijo otra palabra que en el hebreo tiene. No, mesaba. Mesaba es desollar la piel. Entonces, miren lo importante que es esto. Cuando tú desollas la piel, es el órgano más grande del cuerpo que te da fisonómicamente tu forma de ser. Tu apariencia y tu ser. Como estás contaminado por la descendencia adámica, Él reestructura esto nuevo en tu vida para cuando tú te presentes delante de Él, que ya fuiste justificado y limpiado, por lo tanto, una nueva identidad hay en ti, el enemigo vea la perfección de Él a través de ti. Y a quien está mirando no es a ti, es a Cristo en ti. Entonces, cuando tú entiendes eso va a ser parte de tu vida y no vas a perder tiempo en las cosas dimes y diretes y te vas a preparar para lo que tienes que hacer. Oiga, esto es que yo no puedo callarme, no voy a decir más nada, pero esto es una clase nada más. Esto que ella ha traído, esto coge horas explicarlo. Pero yo le doy extraordinaria importancia porque es que si la gente entendiera lo que acaba de explicar, entender esto nada más, no cometerían los errores que yo acabo de ver continuamente en la gente.
Esto es demasiado importante para dejarlo pasar. Y sé que te he cogido tiempo y estamos acabando. Yo quiero que ese término quede bien claro, porque algo que el enemigo nos quiere, por eso no lo interrumpí, algo que el enemigo nos quiere robar es nuestra identidad en Cristo. Y fue de vuelta a través de eso, a través de este rasgar. O sea, Él sufrió para que nosotros volviéramos a tener identidad. No tengamos en poco lo que Él pasó. Si eso es lo único que le queda claro en la clase esta noche, yo soy feliz. Yo soy feliz. La tabla la discutimos la semana que viene, utilícenla a modo de repaso. Pues si se dan cuenta, les estoy dando las tablas de los diferentes juicios a los que Jesús se presenta. La semana que viene vamos a entrar a nuestro amigo Poncio Pilato. Pero piensen que su identidad fue de vuelta cuando Él pasó por ti. Resumen, el Sanedrín no tenía autoridad sobre Cristo, el sumo sacerdote no podía hablar, y algo que me chocó que leí en un libro decía, los religiosos, refiriéndose a los saduceos y a Caifás, eso, superaron la justicia, no fueron justos, fueron religiosos. Nos ponemos de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor, aunque no podemos entender la magnitud de tu sufrimiento. Gracias, porque un día decidiste ponerte en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque nos has devuelto la identidad en ti. Si hay alguien que todavía, oh Dios, no sabe lo que es ser en ti, no tiene identidad contigo, yo te pido, Dios, que tu Espíritu de Dios, que tú les reveles. Que ellos puedan bregar con su autoestima, que ellos puedan bregar con su psiquis, que ellos puedan bregar con ellos mismos en su interior y puedan entender que tú sufriste para que nosotros pudiéramos caminar en paz. Que tú te pusiste en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener el gozo de la salvación. Que tú te pusiste en nuestro lugar para que ya yo no tenga temor, no tenga duda, no tenga ansiedad. Que tú te pusiste en mi lugar para que, oh Dios, yo entendiera que soy algo en ti, Padre amado. Sé tú quitando toda baja autoestima de nuestras vidas. Sé tú borrando pasados, Señor, que nos laceran. Sé tú quitando todo aquello que nos quieran robar nuestra identidad en Cristo. Y sé tú llenándonos de tu Espíritu Santo, de tal forma que nosotros mismos, cuando nos miremos al espejo, podamos decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy parte del pueblo adquirido por ti, Padre amado. Pero no que lo digamos como un verso trillado, sino que creamos, Padre amado, que te pertenecemos y que tú das la batalla por nosotros. Oh Padre amado, que tú estás en medio de nuestras situaciones, que podamos creerlo, Padre amado. Quita todo espíritu de duda, quita todo espíritu que viene a agobiarnos, toda confusión, todo aquello que nos quiere robar el mensaje de la salvación. Padre amado, sé tú quitándolo, porque los tiempos se acortan. Y eso, cuando tú lo quitas, no lo dejes así. Llénalo con tu Espíritu Santo, Padre amado, para que no volvamos atrás, no volvamos a traer lo antiguo a la memoria, porque tú hoy haces cosas nuevas, Padre amado. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Acuérdense el jueves, antes de despedirme, el jueves traigan a los hijos. Vamos a continuar con la enseñanza de neurodesarrollo, pero a nivel espiritual. Y le envío un mensaje que, a pesar de que es de TikTok, resume lo que hemos venido hablando de los tiempos escatológicos, los acontecimientos, para que usted se dé cuenta del tiempo que estamos viviendo y pueda ayudar a otros y despertar a otros. Yo chequeé todo esto por la Biblia y está correctamente todo, ¿sabes?
No es cuestión de inventar. Así que, como está resumido, se lo pasé a la iglesia. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a bien que entendamos esta palabra, Señor, a una magnitud transformadora, libertadora, sanadora y restauradora, donde tú has devuelto la imagen tuya que se plasma en todo nuestro ser para que se perfeccione cada día más a través del conocimiento de tu verdad. Tal y como dice tu palabra, si el Hijo se libertara, seremos verdaderamente libres. A ti damos toda gloria y honra, porque tuyo será por siempre, para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y nos vemos ahorita. Que Dios les bendiga.